al final. ¿Cómo se vería el estrégeno como alcano? Un hexano, correcto. Entonces el resultado es el hexano. De alqueno pasó a convertirse en alcano. La siguiente es la reacción de halogenación. En este caso, los halógenos más reactivos serían el cloro y el bromo. Sin embargo, también se puede dar con yodo, aunque cuesta más, y no se puede dar con flúor mediante este mecanismo. El flúor no es reactivo. Cuando un alqueno reacciona con un halógeno, usualmente con un solvente no polar, el halógeno va a separarse en iones y va a atacar al doble enlace, produciendo así un alcano halogenado. Obviamente, como el halógeno tiene dos partes, va a tomar las dos posiciones del doble enlace. Así, por ejemplo, si el propeno reacciona con bromo en presencia disuelta en tetracloruro de carbono, en un solvente de tipo no polar, va a producir el 1,2-dibromo propano. Igualmente, si el 4-metil-2-penteno que tenemos acá reacciona con bromo, el bromo va a destruir el doble enlace y se va a alojar en cada una de las partes del doble enlace, produciendo el 2,3-dibromo 4-metilpentano. No sé si hay alguna duda de momento. Yo quería ver si me podías explicar porque tuve problemas para entrar al principio. Bueno, voy a aprovechar para poner el modelo para que vean las dos reacciones, tal vez se entiende mejor. En la hidrogenación catalítica, lo que vamos a hacer reaccionar es que me mandaron una correspondencia. Lo que vamos a hacer reaccionar es un hidrógeno contra el doble enlace. Lo que va a pasar es que cuando este sea bombardeado pase por el catalizador, que en este caso serían radicales libres, lo que va a pasar es que uno de los dobles enlaces se va a romper. Tras la ruptura, el hidrógeno se va a alojar en la posición donde está la ruptura y voilà, tenemos un alcano. Ya dejó de ser alqueno, ya es un alcano. Los dos hidrógenos se alojaron en las posiciones donde estaba el doble enlace. En el caso del halógeno, si por ejemplo tenemos el bromo elemental constituye de dos moléculas, de dos átomos de bromo. Cuando estos chocan contra el doble enlace, nuevamente van a romper el doble enlace y cada uno va a quedar en una posición de donde estaba el doble enlace. Así me quedó un producto dihalogenado con dos halógenos. Y es básicamente lo que está pasando. No sé si me explico bien o algo que necesite más explicación. Todo claro, Rick. Bien. Ahora vamos con la tercera.
Les voy a poner un ejemplo más para que haya más ejemplos. También un segundo que no sé por qué se me desconectó esto. Bien. Por ejemplo, si tengo un alqueno y lo voy a reaccionar, por ejemplo, con cloro, el cloro normalmente tendría que ir disuelto, ya sea en tetraclorocarbono o en cloroformo. Y el cloro ataca el doble enlace, rompe el doble enlace y donde estaba el doble enlace me van a quedar posicionados dos cloros. El cloro normalmente en estos casos se separa como Cl más y Cl menos. El que queda con la carga negativa ataca al doble enlace, lo rompe y obviamente genera una carga negativa donde el otro cloro se alberga. Y por ejemplo, este reaccionó acá, hace que el otro tome una carga negativa y ahí es donde se aloja el otro cloro. Por eso es que me quedan dos halogenaciones. Mi alqueno se transformó en un alcano halogenado. Básicamente lo que pasa. La otra reacción que tenemos es la adición de halogenuros de hidrógeno. El halogenuro de hidrógeno tiene una diferencia con respecto a las primeras dos que hemos visto, ya que tiene una parte positiva y una parte negativa. Es decir, este HX puede ser HF, HCl, HBr o HI. Yoduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno. El fluoruro es más difícil hacerlo reaccionar, necesita condiciones especiales. Sin embargo, todo lo demás es más fácil la adición. Cuando se da esa reacción, lo que pasa es que el halogenuro de hidrógeno se va a convertir en iones, un ion positivo y un ion negativo. El ion negativo va a buscar la gran cantidad de electrones que tiene el doble enlace. Recordemos lo que habíamos dicho, de que el doble enlace es nucleofílico. El halógeno, aunque sea nucleofílico también, pero él busca electrones y haya muchos electrones en el doble enlace, lo que ocasiona la ruptura del enlace pi y la adición del halógeno en esa posición, donde quedó la carga positiva. El otro carbono queda con carga negativa y obviamente el hidrógeno se va a ver atraído hacia esa carga negativa. Así es como se forma ese complejo activado que lleva a la producción de un halogenuro de alquilo. El alqueno deja de ser alqueno y se transforma en un alcano halogenado. La diferencia de que acá solo va a haber un halógeno y en la otra que hayamos visto van a haber dos. Y hay otra diferencia más, de que esta reacción obedece a un orden. Debido a que las moléculas orgánicas tienen partes más positivas que otras, eso va a generar una orientación. El halógeno va a buscar siempre la parte más de adentro de la molécula o también el carbono terciario por sobre el secundario y el secundario por sobre el primario. Entonces tenemos esas diferencias. Volvamos al modelo. Si por ejemplo, tengo el modelo. El modelo en este caso tiene 5 carbonos. ¿Cuál creen que es la parte más positiva de este modelo?
Acuérdense que cada carbono consta con una carga positiva. Pero, ¿cuál estaría más positivo de todos los carbonos? ¿Qué dicen? ¿Alguien que nos ayude? ¿Dónde ven que hay más carbonos cerca de dónde está el mayor cúmulo de carbonos de todo el modelo? ¿Cuál es el carbono que tiene más carbonos alrededor? En el doble enlace solo hay 2 carbonos. Veamos el doble enlace. ¿Cuál carbono te estaría más cerca de más carbonos seguidos? El de en medio, ¿verdad? Este tiene 2 acá y 2 acá. Este tiene 1 acá y este tiene 1 acá, que está seguido por otro. Ya este de acá ya está demasiado lejos para ejercer la influencia. Entonces el de en medio es el carbono que tiene más carbono alrededor. Entonces, si esta molécula reacciona contra un halogenuro, el halogenuro tiene el halógeno y el hidrógeno. Cuando se da la reacción, cuando se da el choque, el halógeno va a buscar la parte más positiva. Obviamente la parte más negativa le va a quedar a este carbono de acá, que tiene menos influencia de carbonos. Por eso la parte más positiva de una molécula siempre es la parte más interna, más en medio. O en el caso de haber carbonos secundarios o carbonos terciarios, ahí sí cambia la cosa un poquito. Porque el carbono terciario tiene más carbonos alrededor que el carbono secundario. Y el secundario tiene más carbono alrededor que el primario. Entonces, si se da el choque entre estos dos, el halógeno va a buscar el de en medio. Y el hidrógeno obviamente va a tomar el más afuera, el que está más afuera, quedándome de esta forma. ¿Me podría quedar de la otra forma? No por medios normales. Ya vamos a ver posibilidades, pero en términos generales siempre me va a quedar de esta forma. El halógeno más adentro, o si en el caso que hubiera un carbono de tipo terciario, el terciario va a tener prioridad sobre secundario y el secundario sobre el primario. No sé si queda bien la idea o algo más, algo que falte. En general no es solo con los halógenos. Con los halógenos pasa eso, pero cualquier sustancia que pueda tener una carga mayor siempre va a tener la prioridad de buscar la parte más interna. Siempre que exista algo que sea demasiado electronegativo, va a tener la tendencia a buscar la parte más interna. Esa es una regla que descubrió un científico ruso que se llama Markovnikov. Markovnikov